a lo que es la hiperfunción o la hipofunción, o sea, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Las tiroiditis son un proceso inflamatorio de la tiroides. Generalmente le llamamos tiroiditis a las que son de origen por microorganismos o de origen infeccioso y que causan una inflamación transitoria de la tiroides. Son las tiroiditis más frecuentes, pero como ustedes mencionaron, pues hay una clasificación de ellas que es aguda, subaguda, autoinmune, que normalmente es algo crónica, y la tiroiditis de Riedel o de Rieder, como no sé cómo se pronuncie, que también es una tiroiditis crónica. Entonces prácticamente hay aguda, subaguda y crónica. La aguda, la causa más común es la infecciosa, y de las infecciosas, pues la más común es por una infección bacteriana que causa pues una inflamación aguda, una infección aguda de la tiroides. Esa es la definición, es un proceso inflamatorio tiroideo o secundario a una infección bacteriana que se trasladó o se diseminó a la tiroides, pues causó su infección y por su consiguiente inflamación como cualquier otro proceso infeccioso. Las causas o los agentes etiológicos más comunes son los principales causantes de infecciones bacterianas de vías respiratorias altas o de boca. Entre ellas la bacteria que más disemina o que más riesgo tiene de diseminación a la tiroides es el Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. De este grupo, de los Streptococcus beta hemolítico del grupo A, pues prácticamente son la mayoría de las infecciones bacterianas de vías respiratorias. Dentro de ellos, el piógenes es el que más puede diseminar, es de los que más causan infecciones amigdalinas, y esto puede diseminar hacia la tiroides y causar la infección, que sería una inflamación aguda. El estreptococo alfa hemolítico, pues también es otra causa, o puede ser otra causa bacteriana. Y pues los estafilococcus, de ellos el aureus es el que mayormente causa diseminación, pero en adultos, mientras que en niños es principalmente los beta hemolítico del grupo A. Normalmente causa una enfermedad aguda, una infección aguda, y la inflamación y la alteración va a durar pocos días, y normalmente pues esta sí va a ocupar tratamiento antimicrobiano porque su causal es una infección bacteriana. La forma de diseminarse principal es por vía hematógena, o sea, se pasan a la circulación, y pues como está cercana, la circulación se comparte con el resto de las estructuras de boca y de vías respiratorias, pues la bacteria llega, coloniza, se infecta y ya está. También puede presentarse en niños, en recién nacidos, bueno, no tanto recién nacidos, sino en pediátricos, que puede ser por restos embrionarios que se pueden llegar a infectar, o por extensión de procesos infecciosos vecinos, normalmente aquellos que causan abscesos, o sea, un absceso amigdalino o algún absceso en algún miembro, o acá en la boca o en el cuello, que puede llegar también a extenderse hacia los tejidos e infectar la tiroides. Pero de esto la más frecuente es la circulación hematógena. Cuadro clínico normalmente es de cualquier infección. Tenían una infección previa, ese es un dato muy importante. El paciente, niño, adulto, lo que sea, se quejaba o tenía o estuvo en tratamiento días previos con alguna infección subyacente, ya sea de algún proceso dental o de algún proceso amigdalino o de alguna faringitis, etcétera. O sea, tenía previamente una infección conocida en zonas cercanas, y después, unos días después, desarrolla sintomatología ya más específica, que es un dolor muy intenso a nivel del cuello, que no
lo refieren como que no es dolor de garganta, es un dolor que sienten muy intenso en la región anterior del cuello, como si fuera un piquete, como si les estuvieran clavando una aguja en esa zona. Y eso te refieren los pacientes, que no tienen dolor de garganta, que no les arde la garganta, que no les duele, que no les duele, que les duele el deglutir, pero ellos sienten el dolor por fuera. Es un dolor que se exacerba con movimientos que puede ser al movimiento de la cabeza o bien al deglutir. En el momento que nosotros deglutimos, se mueve aquí la epiglotis y eso causa un movimiento en lo que es la tiroides y como está inflamada y está agrandada, pues siente un dolor muy intenso los pacientes. Entonces es el síntoma que más te van a reflejar. Tenían días con infección ya que ya se sabía o que estaba en tratamiento, bien que él ya sabía que tenía alguna infección. Días después empieza con un dolor intenso en región anterior del cuello, con inflamación de esa zona, o sea, un bocio, un crecimiento y signos locales, como es signos locales de inflamación, como comentaron ahí, que es el calor, el rubor, etcétera. Obviamente la inflamación como tal. Fiebre, si ya tenía días anteriores con fiebre, pues se le va a exacerbar porque ahora tiene doble proceso infeccioso, porque no quiere decir que el que se diseminó ya se quitó, sino que pues también lo va a traer. El diagnóstico se hace meramente clínico con ese antecedente de infección previa y podemos solicitar pues, laboratorios de rutina como lo es una biometría hemática. En todas las infecciones la biometría hemática va a salir con leucocitosis. Aquí es algo característico porque ya es una infección complicada, no porque esté complicada la tiroides, sino porque la infección que ella tenía se complicó con una tiroiditis. Entonces los leucocitosis va a estar bien presente y bien marcada. Van a tener velocidad de sedimentación globular aumentada o elevada. Es un dato importante. Todo paciente que tenga esta sintomatología, pídanle BSG y te va a dar un parteaguas muy importante para el diagnóstico. Y por supuesto que en un ultrasonido va a salir el bocio y los signos de inflamación. La inflamación puede ser supurativa o no supurativa. Normalmente es no supurativa, pero puede haber pus y esto conllevar a que haya más riesgo o haya más, pues más complicación al momento de tratarla porque pues está supurando y se puede causar algún absceso. Muy importante. El tratamiento es hospitalizar al paciente ya que es antibiótico-terapia por vía IV o vía parenteral. Tiene que estar hospitalizado unos días porque es una complicación de una infección. Entonces hay que internar por el riesgo de sepsis que puede generar. No causa alteraciones de la función tiroidea. No hay hipertiroidismo, no hay hipotiroidismo, a menos que se cronifique o a menos que cause algún daño extenso o un tiempo extenso. Esta infección puede destruir tejido tiroideo y causarnos ya después un hipotiroidismo, pero normalmente no causa alteraciones de la función tiroidea. Esa es una de sus principales diferencias con la subaguda o de Kerbein. Los antibióticos más usados pues son penicilinas o penicilinas de cualquier tipo, principalmente la G benzatínica, 1.200.000 unidades, o bien ampicilina, puede ser 1 gramo, de 1 a 3 gramos, y B, o bien cuando se va a tratamiento oral, puede ser por vía oral también, pero normalmente es vía IV porque hay que hospitalizar. La segunda terapia o la segunda línea es ceftriaxona y por tercera opción, en caso de que sean alérgicos a penicilinas y derivados de ellas, la clindamicina es una opción muy, muy usada. Si es supurativa, se tiene que hacer una punción tiroidea para evacuar toda esa supuración, porque si no se va a hacer un absceso
En caso de que sea supurativa, el mayor riesgo es que desarrolle una septicemia, y la septicemia pues ya se manifiesta con signos generales de alteración, fiebre de difícil control, hipotensión, taquicardia, etc. Si hay septicemia, el único tratamiento es tiroidectomía. Si ya se inflamó demasiado, si ya se supuró o tuvo un absceso, se tiene que retirar la tiroides porque es un sitio de infección muy fuerte que el paciente ya le está causando sepsis y se puede chocar y morir. Pero la más común es no supurativa, entonces simplemente es estar checando continuamente al paciente, estar evaluando cómo va mejorando. Esa es la importancia por la que se tiene que hospitalizar a estos pacientes. Repito, en la función tiroidea no van a haber gran alteración. No es un criterio para poder diagnosticarlo. No vas a ver gran cambio. Pura clínica y para clínicos, o sea, laboratorios, y se acabó. El ultrasonido solo te va a evidenciar lo que tú estás palpando, no te va a evidenciar mucho. Sí ayuda porque ahí puedes observar si tiene un absceso o si está supurando y hacer la punción. Pero el diagnóstico es clínico. Subaguda se llama de Kerbein. La subaguda tarda aproximadamente 2 a 3 semanas en manifestarse. Normalmente es de origen, no hay un origen conocido, no hay una etiología que realmente te diga, esta es la causa. Se piensa o se ha asociado más a infecciones también de vía respiratoria, pero infecciones de tipo viral. La otra de tipo infeccioso y esta de tipo viral. Es una infección, es un proceso inflamatorio espontáneo, pero que haya durado algunas semanas el paciente con una infección respiratoria. Es normalmente benigno, es autolimitado, como es viral, pues es de tratamiento autolimitado, puedes no darle nada y va a pasar. Y normalmente no deja secuelas. Los virus que más se han asociado a este tipo de patología son los adenovirus. Son causales de la mayoría de los procesos gripales que nos dan. Se ha asociado a influenza, H1N1, y ha habido casos reportados asociados a COVID. Entonces es por eso que decidí ver el tema de tiroiditis, porque es una afección o es esta subaguda es la forma en la que el COVID nos puede atacar a la tiroides o se puede asociar. No es algo que esté causando a todos los pacientes, pero es importante conocer que se puede asociar. Ya ha habido casos reportados. Tiene varias etapas de evolución. La primera etapa es una infección cualquiera o una inflamación cualquiera. Los signos locales de inflamación que ustedes ya conocen y que ya hemos estado nombrando, que es el aumento de tamaño de la tiroides, el calor local, el rubor. Va a haber dolor en la región anterior del cuello. Sin embargo, la característica de este dolor es que va a ser irradiado. El dolor de la aguda se queda aquí, aquí en la región anterior, se queda muy intenso, pero este tipo de dolor en la de Kerbein o en la subaguda normalmente se irradia hacia los lados o hacia arriba, puede ser incluso irradiado hacia mandíbula, o puede ser incluso irradiado hacia horquilla external, pero en esta zona nada más. Es un dolor también punzante, pero sí puede irradiarse, a diferencia del otro que es más localizado. Genera fiebre, paciente que ya se le iba pasando su proceso infeccioso anterior o su proceso infeccioso viral, de repente empieza con este tipo de molestias, malestar general, astenia, dinamia y síntomas de hipertiroidismo, porque lo primero que causa
esta enfermedad, que sí se va a alterar la función tiroidea, va a ser el hipertiroidismo. El paciente va a tener principalmente bochornos, va a tener taquicardia aunado a la fiebre. Entonces va a tener síntomas de hipertiroidismo los primeros días. La segunda etapa disminuye paulatinamente la función tiroidea, llega a un eutiroidismo, se quitan los síntomas de hipertiroidismo y disminuyen los síntomas locales. Ya no tiene bocio, ya no tiene dolor, dura o sucede por lo general de 7 a 10 días después de que inició la primera etapa. Viene la tercera etapa después de la segunda, en donde la función tiroidea cae, causa un hipotiroidismo. Entonces el paciente empieza con datos de hipotiroidismo transitorios y ya la cuarta etapa, que normalmente dura unos 2 meses este proceso, ya la última etapa se recupera completamente la función tiroidea y ya remite. Se llama subaguda por el tiempo que tarda en iniciar y por el tiempo que dura. Normalmente dura entre 2-3 meses. Estas etapas van progresando paulatinamente y lo único que nos queda es estar evaluando la función tiroidea y se van a estar viendo estos picos. Primero tenía hipertiroidismo, se normaliza, pero después cae en hipotiroidismo hasta que tiende a desaparecer. El hipertiroidismo no se trata, es algo transitorio. No lo podemos tratar porque vamos a precipitar más el hipo. Sabemos que estas etapas van a irse presentando. Y el hipotiroidismo, ese sí, se puede tratar en caso de que veamos que ya está pasando mucho tiempo y el paciente cae en un hipotiroidismo importante, entonces sí, le vamos a tener que ayudar. En el hipertiroidismo no damos tratamiento para el hipertiroidismo, solamente damos tratamiento beta bloqueante para los síntomas de... Manuel, prende tu cámara, por favor. Solo damos tratamiento para los síntomas cardíacos que pueda tener. No para la tiroides, no para el hipertiroidismo como tal. Es autolimitado, repito, no está indicado el antiviral, solo antiinflamatorios para dolor y para la inflamación. Pueden recetarse corticoides en las primeras semanas, en las primeras 3-4 semanas y se suspenden paulatinamente conforme se recupera la función tiroidea y ya. Pero no se da normalmente un tratamiento, solo estar monitoreando la función tiroidea. Cedeño, tu cámara o salte. Y uniforme, no me hablen con excusas, ellas saben que si te digo prende tu cámara es prender tu cámara, no me digan excusas que estoy trabajando, no. Y no traes uniforme tampoco. Varios no traen uniforme, pero ya me di cuenta, ¿eh? Los que no traen uniforme tienen falta aunque estén aquí. Desde ahorita les digo, ¿eh? Bueno, las diferencias de ambas pues son muy claras. El tiempo de inicio de la aguda es más rápido. En una infección a los 3-4 días desarrolla la infección tiroidea. La subaguda, el tiempo de desarrollo es un poquito más prolongado, cursó con infección respiratoria de tipo viral o una gripe. 2 semanas después empieza con la sintomatología local. La fiebre es más intensa o más importante en la aguda que en la subaguda. En la aguda no se altera la función tiroidea, en la subaguda ya vimos que sí están los 3 periodos: hipertiroidismo, eutiroidismo y luego hipotiroidismo. El dolor de cuello es más intenso en la aguda y más localizado, mientras que en la subaguda es un dolor sí intenso, pero se irradia. El bocio es más intenso, es más presente en la aguda que en la subaguda. La flogosis es más intensa en la aguda. Leucocitosis no hay en la subaguda debido a que es un proceso viral y normalmente la
el proceso viral no causa alteraciones leucocitarias. Y si sí, normalmente nos va a elevar monocitos, mientras que los neutrófilos son más bacterianos, así que es más predisponente a que ella en la aguda. La BCG es un dato clínico, un dato de laboratorio importante, en las dos se presenta, no nos ayuda a diferenciar, pero nos ayuda a diagnosticar ambas. Y ya captación de yodo normalmente no se genera, o sea, no se hace esta prueba, incluso puede ser perjudicial. La función tiroidea, pues ya vimos acá con tirotoxicosis. Antibióticos, pues es obvio que la aguda sí va a responder y la subaguda no, porque es un proceso viral. Y esta es una diferencia importante. Los esteroides, la aguda no responde, le valen, pero a los de la subaguda sí. Incluso en la tiroiditis aguda, si se dan esteroides, puede empeorar la infección porque estamos suprimiendo el sistema inmune. Entonces puede empeorar la infección y también intervenir en la función de los antibióticos. En la subaguda no se da tratamiento antiviral. No sabemos cuál es, si la etiología es precisamente un adenovirus, si es un virus de la influenza o qué. No se da antiviral. Es autolimitada solo a ayudar al proceso inflamatorio y vigilar la tirotoxicosis. La tiroiditis crónica o de Riedel es un proceso de fibrosis extensa. Es una enfermedad rara. Normalmente es causada por origen genético. Es una inflamación de la tiroides, pero de forma crónica, que va a causar una fibrosis extensa en ella y en los tejidos que la rodean. No se conoce su causa, puede ser una causa genética, puede ser un proceso infeccioso crónico, muy crónico, que no se diagnosticó a tiempo o no se trató a tiempo y que no te dio manifestaciones tan claras y que causó que esa tiroides se pusiera muy fibrótica, que parece una piedra. El cuadro clínico es precisamente ese, es un bocio. Bueno, realmente no te causa tanto bocio, pero al momento de palpar, palpas una masa muy dura, como si palparas una piedra en la parte anterior del cuello, donde se supone que estás evaluando la tiroides, donde estás tratando de palparla. Ahí sientes una gran masa dura de la tiroides, es compatible con la tiroides, no es un bocio, pero endureció esta glándula y te va a causar síntomas locales como disnea, porque en pacientes que se acuestan o que están acostados les causa disnea porque les está oprimiendo la tráquea y no puede pasar aire, estridor laringio o ese ruido que escuchas al momento de auscultar o incluso a distancia, disfagia, el paciente va a tener dificultad para deglutir y va a tener alteraciones de la voz. Sin embargo, la función tiroidea va a estar normal. No va a haber alteración. Está ahora sí que petrificada por fuera, pero su función está de manera normal. Se hace un ultrasonido y obviamente vas a ver fibrosis en toda la extensión de la tiroides. Una biopsia es el diagnóstico definitivo, sobre todo estructuras vecinas, y normalmente no hay tenemos que hacer una biopsia porque hay que descartar que se trate de un problema de cáncer, pero pues ese es un criterio que no va a ser un cáncer. El tratamiento, no hay un tratamiento base, es simplemente vigilancia, pero como te está causando las obstrucciones, se retira con tiroidectomía. Y obviamente el paciente va a caer en un hipotiroidismo secundario al proceso o a la cirugía que se le hace. Aunque no cause alteraciones tiroideas, como quiera, no se puede dejar ahí por las obstrucciones que está causando. Y la tiroiditis autoinmune, pues son las causales por algún anticuerpo, que o bien puede ser un anticuerpo que esté sobreestimulando a la tiroides
como es el caso de la enfermedad de Graves, que es una tiroiditis autoinmune que causa un hipertiroidismo, o bien una tiroiditis por anticuerpos que van a estar destruyendo alguna parte o alguna estructura de la tiroides que va a causar ese proceso inflamatorio y aparte va a causar un problema hipotiroideo como lo es la tiroiditis de Hashimoto, pero de cada tiroiditis autoinmune vamos a hablar en el respectivo tema. Ahorita vamos a empezar a hablar del hipertiroidismo como tal. La tiroiditis aguda, ¿alguna duda? Bien. Tiroiditis subaguda, ¿alguna duda? Yo, doctor, disculpe, ¿cuál era el segundo proceso de las manifestaciones? ¿De O qué? bueno, de la subaguda. Llegaba a un eutiroidismo y disminuían los procesos inflamatorios locales. O sea, primero se inflama, o sea, te causa todo el problema y luego va disminuyendo paulatinamente, pero también la función tiroidea se va disminuyendo paulatinamente. La segunda etapa, el paciente regresa como si estuviera normal, regresa ya la tiroides a su estado normal, pero como tuvo ese proceso infeccioso, la tercera etapa es manifestación de un hipotiroidismo y ya la cuarta etapa vuelve al eutiroidismo y ya revierte. Bueno, vamos a hablar del hipertiroidismo. Es cuando la glándula funciona de más, cuando la glándula está produciendo más hormonas tiroideas. Hay que dejar muy en claro dos conceptos que ustedes van a estar observando en distintas bibliografías, al cual yo casi no uso la segunda. Y estos dos conceptos son hipertiroidismo como tal y tirotoxicosis como tal. El libro maneja mucho el término tirotoxicosis. Tirotoxicosis es prácticamente el síndrome que te causa el tener muchas hormonas tiroideas, por así decirlo. Y el hipertiroidismo es prácticamente decir que la tiroides está funcionando de más. Yo, el único término que uso es hipertiroidismo. Yo no uso el término tirotoxicosis, pero no hay que obviamente saber o tener en claro estas dos definiciones para evitar confusiones. Y es importante decir que tirotoxicosis no es la urgencia o no es una superproducción de hormonas tiroideas. Como muchos a veces piensan que tirotoxicosis es igual que tormenta tiroidea y no lo es. Tirotoxicosis es, repito, el síndrome que todo el conjunto de signos y síntomas que produce el tener un hipertiroidismo, mientras que hipertiroidismo es simplemente decir la hormona está produciendo más, la glándula, perdón, está produciendo más hormonas. Yo me quedo con hipertiroidismo y es así se los voy a estar mencionando. Bueno, el hipertiroidismo, su etiología, primero que nada tenemos que saber que de hipertiroidismo hay dos tipos, bueno, tres, pero yo me quedo con dos. El primario, hipertiroidismo primario e hipertiroidismo central. Y el central, a su vez, se divide en secundario y en terciario. El hipertiroidismo primario es causado por un factor etiológico que daña la propia glándula o que no es que dañe, sino que la propia glándula es la que está afectada. A eso se le llama hipertiroidismo primario. Y de las causas de hipertiroidismo primario hay tres. La enfermedad de Graves, que es la más frecuente, que es una tiroiditis autoinmune, el bocio multinodular tóxico y la presencia de nódulos autónomos. El hipertiroidismo central, que repito, se divide en secundario y terciario. El secundario es para hablar de problema hipofisiario y el terciario es para hablar de problema hipotalámico. Yo por eso nada más lo manejo como hipertiroidismo primario e hipertiroidismo central. Saber que el central pues es de acá arriba, de hipófisis o de hipotálamo. Yo no manejo secundario y terciario.
Pero es importante que sepan que existen porque algunas bibliografías sí lo manejan. La diferencia entre las dos, ¿cómo la vamos a notar? ¿Cómo vamos a saber cuándo es primario o cuándo es central? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a diferenciar de estas dos para buscar una probable etiología? Los valores de TSH o TRH. El perfil tiroideo, valores no de TRH, sino de TSH, porque TRH no entra como parte del perfil tiroideo, hay que pedirlo extra, pero la TSH sí, entonces esa es la que nos va a decir si es primario o si es secundario. De acuerdo al tipo de hipertiroidismo que tengo, es la etiología que me voy a encargar de buscar. Existe otra etiología que no entra ni en primario ni en central, sino que entra pues prácticamente en iatrogénico, o sea, en algo exógeno. Este es en pacientes que están tomando levotiroxina por algún hipotiroidismo y que le calculamos mal la dosis y le dimos de más, o el paciente toma de más. Entonces también saber que puede generarse este hipertiroidismo, pero obviamente en estos pacientes va a ser muy sencillo, porque si generan hipertiroidismo y sabes que están tomando levotiroxina, pues ya sabes que el problema fue que está tomando de más, que su tiroides no jala, o sea, su tiroides no está funcionando, lo que está haciendo es que el paciente está consumiendo medicamento de más, ya sea por tu culpa o por culpa de él. Entonces nos enfocamos en en el primario y en el central. El hipertiroidismo primario, vamos a empezar hablando de su causa más frecuente, que es la autoinmune, o sea, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una tiroiditis autoinmune en la que se generan anticuerpos estimulantes. Se genera un anticuerpo o una inmunoglobulina estimulante de la tiroides que se llama anticuerpo TSI. Si bien no es un anticuerpo que destruye, es un anticuerpo que contra el receptor de la TSH, pero no lo va a destruir, simplemente se va a unir al receptor y lo va a estimular. El cuerpo del paciente está produciendo este anticuerpo contra ese receptor, pero no lo destruye, lo estimula. Entonces, esa es la enfermedad de Graves. Al estar estimulado ese receptor, obviamente el paciente va a estar generando más hormonas tiroideas porque el anticuerpo está presente, está estimulando, se va, la TSH estimula por sí sola también, entonces estas hormonas tiroideas van a estar elevando, produciéndose todo el día, a cada ratito, entonces el paciente va a tener un hipertiroidismo. Es más frecuente en las mujeres y obviamente genera un hipertiroidismo, es su forma más común, pero la enfermedad de Graves tiene una tríada muy específica, o más bien una tetrada muy específica para poderla diagnosticar, que si tú tienes a este paciente, no tienes que hacer, sí hay que hacer pruebas confirmatorias, pero ya sabes a lo que te estás enfrentando. Son pacientes que tienen hipertiroidismo más un bocio difuso. El bocio difuso es un agrandamiento generalizado de la tiroides, en donde cuando tú palpas o cuando tú la ves, por ejemplo, aquí en la foto, pues es muy evidente, aunque esté muy brillante, pues es muy evidente como quiera el crecimiento glandular. Lo que tú palpas o lo que tú observas es una tiroides que está agrandada, pero que tiene todos los bordes lisos. O sea, tú la estás palpando y tiene los bordes lisos. No sientes ningún nódulo, no sientes absolutamente nada al momento de palpar más que pura tiroides. A eso se le llama bocio difuso. Es un agrandamiento completo, sin bordes. Los bordes van a estar regulares. Hipertiroidismo, bocio difuso, exoftalmos
El exoftalmos es, como se ve en la imagen, ojos saltones. Son pacientes que los ojos los tienen como perrito pug, así, súper saltones. Hay pacientes que te gritan, o sea, te están gritando que tienen un hipertiroidismo por Graves. Y hay pacientes que a lo mejor su exoftalmos no es tan evidente, pero al momento de estar haciendo la exploración, pues sí ves que está prominente su ojo, está saliendo del borde, o sea, normalmente no sale de los párpados, o sea, este ojo sí, está el párpado y trae el ojo todo saltón. Además de hipertiroidismo, bocio difuso, exoftalmos, también van a tener mixedema pretibial. El mixedema pretibial, su nombre lo dice, es un edema y eritema de la zona pretibial de los miembros inferiores. O sea, es un edema de la mucosa, o de la mucosa aquí, pero de la región pretibial, que va a generar obviamente que estén hinchados sus tobillos y su pierna, y más aparte con eritema. Pero va a estar una piel normal, no va a haber signos de inflamación, no va a estar caliente, no va a estar supurando, nada. Como en el caso de la erisipela, que genera lo mismo, una edematización y un eritema cañón, o sea, un eritema marcado, pero la diferencia es que tú al palpar una extremidad con erisipela, que es una infección, a tú al palparla está caliente, súper caliente la piel. La diferencia con el mixedema pretibial es eso, que la piel no está caliente, está edematizada, está con eritema, pero no es caliente. Esa es la triada clásica, hipertiroidismo más las otras tres. Y los pacientes también pueden tener la acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor. Sin embargo, no es patognomónico de estos pacientes, ¿sale? O sea, no todo que tenga dedo de palillo de tambor tiene esto. Puede tener una afección cardíaca, puede tener una afección pulmonar. Los pacientes que tengan bocio, exoftalmos y mixedema pretibial, entonces sí, tienen una enfermedad de Graves. Hipertiroidismo más las otras tres. Del hipertiroidismo va a haber manifestaciones más específicas. Las otras tres, bueno, se van a presentar en todo paciente con Graves, pero no todo paciente con hipertiroidismo va a ser Graves. También puede ser un bocio multinodular o también puede ser un nódulo autónomo que no van a tener ni bocio difuso, no van a tener exoftalmos y no van a tener mixedema pretibial, pero sí van a tener los demás signos y síntomas propios del hipertiroidismo, que son prácticamente síntomas relacionados a una hiperactividad metabólica que está teniendo el cuerpo. Cuando hay mucha hormona tiroidea, todas las actividades metabólicas que genera las hormonas tiroideas, que ya hablábamos la clase pasada, todas van a estar muy sobreestimuladas. Entonces va a haber mucha producción de calor en el paciente, de tal manera que el paciente tiene que perder ese calor, entonces va a estar sudando, va a tener diaforesis o, más que nada, hiperhidrosis, un paciente muy sudón. Le sudan las manos, le sudan las axilas, le suda el bigote, le suda todo. Todo suda. Son pacientes que van a tener mucha intolerancia al calor, mucho bochorno, tipo menopáusicos. No como tal menopáusicos, pero van a tener esas sensaciones. Si es mujer de la cuarta década y se está desarrollando apenas el hipertiroidismo, puede pasar un poquito desapercibido o confundirnos ese bochorno y esas alteraciones con un problema menstrual cuando el problema radica en la tiroides. Entonces, ese es un síntoma muy importante. El paciente se queja de mucho bochorno, son muy calurosos y sudones, pierden peso, son pacientes normalmente delgados. Hay sus excepciones. Conozco una paciente hipertiroidea que pues, no está muy delgada, que digamos,
pero normalmente sí genera una delgadez, sobre todo cuando un paciente tuvo nódulos o tiene nódulos autónomos y que no se ha tratado o que no se había dado cuenta, porque los nódulos son adenomas, ya los vamos a ver, no es cáncer, o sea, es un nódulo que después se puede convertir en cáncer, pero toda la vida lo trajo, entonces el paciente toda la vida tuvo esta sintomatología y pues ahí sí van a ser delgados. Pero sí es un síntoma importante la pérdida de peso, la caída de cabello, el cansancio, la fatiga que van a traer es mucha porque siempre están generando actividad metabólica y eso está causando mucho desgaste. Van a ser muy tragones, les va a dar mucha hambre, personas que comen y no engordan, tienen debilidad generalizada, pero también debido a toda la hiperactividad metabólica que tienen, también genera una hiperactividad en la persona. Son pacientes que van a ser muy nerviosos, siempre van a estar con nerviosismo, literal con los nervios de punta, cualquier ruidito se van a exaltar, muy hiperactivas, no se saben quedar quietas, no se saben quedar en un solo lugar. Y en la noche pasa lo mismo, el paciente va a presentar insomnio debido a que pues simplemente no puede dormir por toda la actividad metabólica que está teniendo. Y como la tiroides regula la frecuencia cardíaca, al haber mucha hormona tiroidea, el paciente va a tener taquicardias o va a tener palpitaciones. Va a tener una hiperactividad también cardíaca, entonces va a tener frecuencias cardíacas muy elevadas, que esto es de los principales signos, bueno, signo la taquicardia, pero síntoma las palpitaciones, de las principales manifestaciones de hipertiroidismo, la taquicardia. Y aquí es bien importante hacer un paréntesis porque la taquicardia puede ser incluso el indicio que te haga sospechar de hipertiroidismo. Paciente que se cansa muy rápido, que le falta el aire muy rápido y que al momento de checarse la frecuencia cardíaca trae frecuencias muy elevadas y realmente no hizo nada. O sea, realmente no hizo un ejercicio o no hizo una actividad que realmente trajera frecuencias de 140, 150 con esa falta de aire, con ese cansancio tan extremo que está teniendo. Si tú tienes un paciente así, sobre todo joven, bueno, joven ya de 40 para arriba, pues ya están jóvenes, ¿verdad? Pero paciente joven, no le digan a la cordi porque se enoja. Pacientes realmente jóvenes, 30, 27 en la plena juventud, descarten un perfil, o sea, hagan un perfil tiroideo porque no es normal que un paciente tenga taquicardias, disneas o cansancios por una simple actividad. Entonces, hagan un perfil tiroideo porque ese es un síntoma muy precoz del hipertiroidismo. Antes de desarrollar todo lo demás, la taquicardia puede ser un signo muy precoz de esta enfermedad. Debido a que están sudados todo el tiempo, sí, sudan las manos horrible, debido a que están sudados son de manita sudada. La piel está muy húmeda. Son pacientes que tienen piel muy húmeda. Temblor, tienen mucho temblor distal, o sea, sí, les tiembla mucho las manos. Y repito, son muy nerviosos. Pueden tener hipertensión arterial, pero predominio sistólico. Y esto de bocio y eso, quítenlo. Eso no es de hipertiroidismo. O sea, eso no son manifestaciones propias del hipertiroidismo, son manifestaciones propias de un Graves, más el hipertiroidismo. Y dependiendo si se trata de un Graves o se trata de otra etiología, va a haber síntomas agregados a todo el conjunto de signos de hipertiroidismo. Otra etiología de enfermedad de hipertiroidismo puede ser el bocio multinodular. El bocio multinodular son nódulos que se generan en la tiroides, pero que se generan de forma desorganizada.
y no uno. O sea, se forman múltiples nódulos a lo largo del parénquima tiroideo y esto pues obviamente hace que se agrande la tiroides y genere un bocio. ¿Cuál va a ser la diferencia con el bocio de la enfermedad de Graves? Esto también es muy importante porque esto lo ves en la exploración física. Un paciente que te llega con un bocio, si los bordes son regulares y una es la tiroides totalmente lisa, entonces es un bocio difuso y no, ya te vas a pensar en un Graves. Pero si tú al momento de palpar esa tiroides grande que está teniendo y le encuentras unos bordes irregulares y no está lisa la tiroides, o sea, sientes esos bordecitos, sientes esos múltiples nódulos, entonces pues no es un Graves, es un bocio multinodular. El bocio multinodular normalmente está causado por deficiencia de yodo orgánico. En personas que viven muy lejos del mar, por ejemplo, tienen un bocio endémico, se llama, o sea, no tienen yodo suficiente o no tienen alimentos ricos en yodo, entonces están teniendo una deficiencia del yodo inorgánico y eso nos puede causar, pues, o nos va a causar que exista una proliferación en estas células foliculares porque pues necesitan tener más, se empiezan a multiplicar pues para generar más hormonas debido a que no hay yodo y esto a la larga pues la deficiencia va a ser mayor y el paciente va a caer en un hipertiroidismo como tal por el bocio multinodular. Pero también, si el paciente está expuesto a yodo inorgánico, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo que se le está aplicando yodo, pues lo contraproducente va a ser un hipertiroidismo y un bocio multinodular. O sea, las células pierden esa regulación. Y pueden generarse también, que es una causa incluso frecuente en pacientes mayores, no mayores de 40, o sea, adultos mayores como tal, que son los nódulos autónomos. Los nódulos autónomos son normalmente solitarios. En alguna parte salió un nodulito y ese nodulito es como como cualquier adenoma. Produce hormonas y esto hace que el paciente caiga en un hipertiroidismo. Es más común en pacientes de 50 años para arriba. Se puede deber a mutación del propio receptor de la TSH o bien mutación en la proteína G, que es una acompañante del receptor, que es la que permite que se active y es la que envía esas señales. Y esto hace que ese folículo que tiene esa mutación pues pierda su capacidad y se empiece a mutar y empiece a crecer y se genere ese nódulo autónomo que le vale si hay TSH o no, te está produciendo hormonas tiroideas. Normalmente en personas de 50 años para arriba. Enfermedad de Graves de 40 para abajo. Y el bocio multinodular en cualquier paciente, principalmente en pacientes que tengan deficiencia o zonas endémicas con deficiencia de yodo. El hipertiroidismo central que viene de de hipófisis o de hipotálamo, pues es más que nada porque hay una producción exagerada o aumentada de TSH, normalmente por un tumor o un tirotropinoma, que ya hablábamos de los adenomas hipofisiarios, esa es la causa más común. Hay mucha TSH y esto está haciendo que la tiroides esté trabajando de más porque la tiroides está normal, o sea, la tiroides trabaja normal, si le estás pidiendo te va a dar. También puede ser por un fallo en el mecanismo regulador o bien por una alteración en el directa del hipotálamo. Ya sería un hipertiroidismo terciario. ¿Cómo vamos a diagnosticar el central? Pues con un perfil tiroideo. El perfil tiroideo normal, pues es este. La TSH entre 0.3 a 3.0, ese es el valor de referencia. Obvio, ya saben que depende de algunos laboratorios, pero de forma general,
Este es el valor. T4 entre T4 total. Las hormonas tiroideas en el perfil tiroideo nos dan dos valores. La fracción libre o las hormonas libres y las hormonas totales como tal, o sea, las que se están liberando y las que se están utilizando, o sea, en forma completa. Los que se utilizan más son las fracciones libres. Entonces, T4 total entre 5.4 y 11.5 y T4 libre entre 0.7 y 1.8. Eso es su valor normal. La T3 total entre 0.8 y 2.0 o 2 y la T3 libre entre 2.3 y 4.4. ¿Para qué me ayuda esto? Bueno, la T4, que es la tiroxina, me ayuda más o la que yo más voy a observar para diagnosticar un hipotiroidismo. No quiere decir que la T3 no, pero la T4 no, es la que más se afecta cuando hay hipotiroidismo, mientras que la T3 se afecta más cuando hay un hipertiroidismo. Entonces, eso es un dato bien importante. Si yo sospecho de un hipertiroidismo, yo voy a basar mi observación en todas las hormonas, pero principalmente voy a ver TSH y voy a ver T3. ¿Cuál T3? Principalmente la T3 libre. Y cuando tenga un hipotiroidismo, pues normalmente la T4 libre. Las demás no son pruebas de funcionamiento tiroideo. ATPO es antitiroperoxidasa tiroidea. Algo así, o sea, antiperoxidasa tiroidea. Anti-TPO. Es un anticuerpo. La segunda dice ATG, es antitiroglobulina. Y después dice tiroglobulina. Entonces, estos últimos tres no son función tiroidea. Son pruebas especiales. Estos son anticuerpos para hipotiroidismo. Entonces, aquí no le tomen importancia. Y la tiroglobulina realmente no tiene relevancia medirla. Además, la tiroglobulina no se libera, nada más está en la tiroides. Entonces, las pruebas de función tiroidea es TSH, T3 libre y total y T4 libre y total. Se los aclaro porque ustedes son muy dados a tomarle foto a esto y ya, no poner atención. Pero se los digo como quiera que estos tres no aplica. Para hacer mi evaluación de hipertiroidismo, obviamente yo ya voy a tener a mi paciente enfrente y si mi paciente tiene algunas manifestaciones que me están haciendo sospechar de hipertiroidismo, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir un perfil tiroideo. No un ultrasonido, no un TAC, no un gamagrama, no, voy a pedir un perfil tiroideo. Si yo no he pedido un perfil tiroideo, no tengo por qué estar pidiendo un ultrasonido. El ultrasonido no me ayuda a detectar un hipertiroidismo, me ayuda a evaluar de forma complementaria a un paciente que yo ya diagnostiqué con hiper o con hipotiroidismo. La prueba para diagnosticarlo es un perfil tiroideo. Y el perfil tiroideo tiene que ser con TSH. Si me dan un perfil tiroideo sin TSH, no me sirve para nada. ¿Por qué no me sirve para nada? Porque yo solamente voy a diagnosticar si tiene un hiper o si tiene un hipo, pero yo no voy a saber diagnosticar si me voy a enfocar en la glándula o me voy a enfocar en de origen central. Entonces, tampoco me sirve para el control, porque el control de las enfermedades, tanto del hiper como del hipo, lo hago a través de la TSH, no lo hago a través de las hormonas como tal. Lo hago a través de la TSH. Esa es la que me va a decir si la dosis que estoy dando de los fármacos son la adecuada. Entonces, un perfil tiroideo sin TSH no jala. Tiene que traer TSH. ¿Por qué les digo esto? Porque hay laboratorios, no quiero decir marcas, pero empieza con U, que manejan dos tipos de perfiles tiroideos, el perfil tiroideo 1 y el perfil tiroideo 2. El perfil tiroideo 1 no trae TSH. Una vez me llegó así y no, mejor me hubieran mentado la maíz, porque pues no me sirve. O sea, ¿para qué? No, o sea, pobrecita, mi paciente, le dije, es que esto no me sirve. Entonces, pues vaya a hacérsela de tos,
al laboratorio. El problema también fue mío. ¿Por qué fue mío? Porque yo no le puse perfil tiroideo completo. Pues yo no sabía que el laboratorio que ella iba a ir manejaba esos dos laboratorios. Pues yo venía de un hospital que muy apenas y tiene un perfil tiroideo, no se anda con cosas de 1 y 2, no le pedías perfil tiroideo y te daba completo. Entonces, ténganlo como tip. Ya me quedó de experiencia que de ponerle perfil tiroideo completo. Ahí no hay más, o sea, tú estás pidiéndolo completo. El perfil tiroideo para un paciente con hipertiroidismo es el que está aquí. Un paciente, ¿cuándo voy a hablar yo que tiene hipertiroidismo? Cuando la T3 está elevada. Tanto la normal como, perdón, la total como la libre. Normalmente la libre. Cuando mi T3 está elevada. Puede estar normal o ligeramente elevada la T4, pero yo no me voy a enfocar en esa en un paciente con hipertiroidismo. No porque esté normal quiere decir que no tiene. Normalmente voy a encontrar T3. Eso va a ser en todo mi paciente con hipertiroidismo, tanto primario como central. Si yo no tengo TSH, yo no voy a saber si es primaria o es central o es hipertiroidismo y tampoco voy a saber si le voy a pedir un anticuerpo o si le voy a pedir un ultrasonido tiroideo o si le voy a pedir una resonancia de la cabezota. Para eso me sirve TSH. Un paciente con hipertiroidismo primario es un paciente que tiene T3 elevada y la TSH baja. ¿Por qué? Si tiene hipertiroidismo. ¿Puede repetir la pregunta, Doc? Oh, que la. Porque hay un exceso de T3 en la circulación. Porque tienen TSH disminuida los que tienen hipertiroidismo primario. Y se va a bloquear el eje. Se va a bloquear el eje. No está bloqueado. No, o sea, porque como va a haber mucha hormona, la TSH no va a producir más. La Se TSH no va a refiere a producir. que como ya hay muchas hormonas tiroideas, se va a bloquear por la retroalimentación negativa para que ya no se secrete más TSH, para que ya no se vaya a la tiroides, para que ya no secrete más hormonas tiroideas. Pero pues como el problema es de la tiroides, pues no le va a hacer caso al hipotálamo o a la hipófisis. Correcto. No tanto un bloqueo, sino simplemente hay mucha TSH, pues hay mucha hormona tiroidea, sobre todo T3, pues la hipófisis ya no produce TSH, entonces la TSH va a bajar, pero hay que ordenar sus ideas, ¿ok? Lo que dijo Carla es correcto. Ese es el motivo por el que la TSH, pues, no hay. Hipertiroidismo central, pues está todo elevado. T3 elevada, pero también TSH elevada. De esa manera yo voy a hacer mi diagnóstico de hipertiroidismo solo con las hormonas T3 o T3 y T4 o bien nada más T3 elevada y la TSH me va a ayudar a saber si es primaria o si es central. Si es primaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué más voy a pedir en mi paciente? Si es un hipertiroidismo primario. El ultrasonido A de partir del tiroides. segundo parcial vamos a estar yendo a prácticas con el simulador, ¿eh? Yo les voy a decir cuándo, pero ya mero. Y no es porque tengan miedo, o sea, no es de como que vas a llegar y órale, ya no lo mates, ¿no? O sea, simplemente, pues vamos a sustituir al paciente que podías tener enfrente con un muñeco que parpadea y que se le mueven sus ojos. Y que si se muere, pues no pasa nada, simplemente se murió. Entonces ya merito vamos a estar yendo. Obvio es voluntario, el que no quiera, mejor, o sea, el que quiera ir, qué bueno, y el que no, pues no va, y ya. Pero espero que ya podamos ir. Bueno, ¿qué más le voy a pedir a mi paciente? Que ya le pedí perfil tiroideo, ya me llegó, lo pedí completo, venía TSH disminuida y tiene T3
elevada. Ya diagnostiqué hipertiroidismo primario. ¿Qué más sigue pedirle a mi paciente? El ultrasonido de tiroides ¿Por qué el ultrasonido? para saber si tiene los nódulos o si se refiere a la enfermedad de Graves. Si llegó el paciente y te dijo, me da mucho calor, no aguanto el calor, tengo bochornos, siempre siento los latidos de mi corazón, sudo mucho, me da mucha hambre, soy bien nerviosa, estoy temblando, o sea, tengo temblores, me tiemblan las manos. Ah, ok. Tenga, hágase un perfil tiroideo. Y te llega el perfil tiroideo. Sin pedirle, sin hacerle más laboratorio, sin hacerle más pruebas, ¿cómo puedes tú saber a qué te estás enfrentando? Porque no presentó la tetrada que usted mencionó ¿Y cómo sabes de que la no enfermedad de Graves. cómo sé yo que no presentó la tetrada si no me paré de mi escritorio en la malerila? El laboratorio porque me estaba diciendo todo eso. Y yo soy bien fregón y yo sé que tiene un hipertiroidismo. Tenga, hagas un perfil tiroideo y cuando lo tenga viene. Ah, pues faltó la palpación de Ah, la pues faltó la glándula. exploración, Exploración ¿verdad? física. Se los digo porque hay muchos médicos así, ¿eh? Cuando ustedes estén rotando por un hospital se van a dar cuenta y no agarren esas mañas. Pacientes que hay doctores que no, está bien, vámonos, hágaselo y ahorita, luego bien. La exploración física es un punto bien importante. Yo la tuve que haber explorado antes de pedirle el laboratorio. Me llegó la paciente y me dijo todo eso. Yo tuve que haberlo explorado, tuve que verle a ver si tenía bocio, qué características podría tener ese bocio, checarle el perfil a ver si no tiene el ojo casi para afuera, checar que no tuviera un mixedema, o sea, todo eso, toda la clínica te va a ayudar a evaluar a tu paciente y a irte a un posible diagnóstico. Digamos que mi paciente tiene exoftalmos, tiene un bocio de bordes regulares y sus piecitos están hinchados, sus piernitas están hinchadas y tiene eritema. Y más aparte yo le pedí el perfil tiroideo y me sale que efectivamente tiene un hipertiroidismo primario. ¿Qué tengo que hacerle a mi paciente? No sé si se me fue el internet, si se me fue el audio, si me quedé sordo, si le apagué o qué. ¿Qué más le voy a pedir a un paciente con esas características? Su examen es el viernes, ¿eh? Y vienen casitos así, digo. Pues ahora Los sí el marcadores ultrasonido, ¿no? inmunológicos. ¿Por qué le voy a pedir un ultrasonido? Pues si ya vimos que tiene el bocio, pues sería para, además para ver si tiene las delimitaciones. Ya pides un ultrasonido y el ultrasonido que te dice que tiene un bocio difuso y ya. Es lo único que te dice, crecimiento glandular, te mide la, te mide el tamaño de la glándula, te dice que tiene bordes regulares, diagnóstico bocio difuso. Tardó 3 días en hacérselo, ya viene otra vez. Los marcadores inmunológicos para ver si tiene anticuerpos ¿Qué anticuerpos le voy a positivos. pedir? Anticuerpos antitiroideos. ¿Cuáles?
El de, el de la TPO y la tiroglobulina. Te salen negativos. Mm, La TSI. La TSI te sale positiva. Esas personas que dijeron que le pides un ultrasonido, le hiciste gastar 500 pesos a tu paciente de Oquis. Y esa persona que dijo que le pide anti-TPO y antitiroglobulina, le hizo gastar un poquito más de 1,000 pesos de Oquis. ¿Por qué? Porque ya es más que obvio que sí tienen la enfermedad de Graves. Sí, no, es más que obvio que tiene Graves, nada más ocupabas el anticuerpo para saberlo, porque los otros dos anticuerpos son de Hashimoto y causan un hipotiroidismo. ¿Acaso yo en anticuerpos les dije que que estaban presentes en la enfermedad de Graves? Nada más les dije TSI. Entonces es bien importante saber qué anticuerpos, y qué bueno que lo tocan, porque Sonia le hizo gastar un poquito más de 1,000 pesos a la paciente, para nada. Si ustedes en una receta o en una solicitud de laboratorio le ponen anticuerpos antitiroideos y no especificas cuál quieres, te van a mandar los 4. Los 3 para hipotiroidismo y el único para enfermedad de Graves. Los anticuerpos son bien caritos, entonces si tú nada más pides TSI, le sale más barato que pedir los otros 4. Entonces, si tú pones anticuerpos antitiroideos y no especificas cuál, te van a mandar los 4 y es obvio que los otros 3 van a estar negativos. Si yo estoy sospechando de un Graves, yo lo único que ocupo es un papel que me diga que sí es Graves. Tiene la tríada, tiene el hipertiroidismo. Ya le hice gastar un ultrasonido de Oquis. No, ¿para qué? No. Pido TSI y va a estar positiva, entonces sí, mi paciente tiene una enfermedad de Graves. ¿Por qué el ultrasonido aquí estuvo mal, estuvo de más, estuvo de Oquis? Porque al palparle se puede ver, ¿no? Porque la simple exploración física, que nada más cuesta 55 pesos por la consulta, a la simple exploración física, tú te das cuenta si tiene bordes regulares, si tiene bordes irregulares, si tiene bolitas, o sea, si tiene nódulos o no. Si tú ves y palpas la tiroides y tiene bordes regulares o la tiroides es liso, no tiene nódulos palpables, ¿para qué pido un ultrasonido si yo ya sé que no tiene? La cosa es distinta. Nos regresamos a lo mismo. La paciente a lo mejor nomás te dijo la sintomatología, pero trae un bocio y que tú le palpas y que el bocio se siente con varias bolitas o varios nódulos. No trae exoftalmos, no trae nada más. Simplemente bocio y tú le palpas varios nódulos. Te llega el perfil tiroideo y te dice que tiene un hipertiroidismo primario. ¿Qué le vas a hacer a tu paciente? Ahora sí el ultrasonido. Aunque yo ya estoy palpando, el ultrasonido me va a decir cuántos nódulos tiene, qué tan grande está y si el bocio es multinodular generalizado o solo en algunas partes. Ahí sí voy a pedir un ultrasonido. ¿Dónde más voy a pedir ultrasonido? Cuando mi paciente tiene un nódulo palpable en algún lado de la tiroides, aunque no tenga agrandamiento. Si yo palpo un nódulo, ahí sí voy a pedir, obviamente, como segunda opción, un ultrasonido. Voy a pedir TSI, ¿para qué? Si no trae síntomas de Graves. La voy a hacer gastar en un anticuerpo que no me va a funcionar. Entonces, va a depender de la exploración física directamente qué le voy a hacer a mi paciente. Bueno, resulta que en lugar de primario sale central. ¿Qué le voy a hacer a mi paciente que tiene un hipertiroidismo central? La resonancia.
una resonancia de la cabezota, porque pues yo ya sé que es de origen central y que el problema principal va a ser un tirotropinoma, entonces hago una resonancia y ahí me va a salir el tumor. El hipertiroidismo subclínico es cuando el paciente tiene síntomas, no tiene alteración de las hormonas tiroideas, solo de la TSH. Va otra vez, un paciente que tiene síntomas, le haces un perfil tiroideo, sale normal, a excepción de la TSH que sale ligeramente disminuida. Esos pacientes se llama hipertiroidismo subclínico. Solo está teniendo ciertas manifestaciones, pero aún no me está afectando mis hormonas periféricas. ¿Qué voy a hacer en estos pacientes? Voy a evaluar todo, voy a hacer un ultrasonido y dependiendo si el paciente tiene un ligero bocio, el paciente ya está teniendo un poco de exostalmos o algún problema extra, yo le puedo hacer todo, le puedo mandar a hacer un ultrasonido y le puedo mandar a hacer anticuerpo TSI. O sea, ahí sí es justificable mandarle a hacer todo el pack para saber a qué me voy a enfrentar. Normalmente el hipotiroidismo subclínico no se trata, normalmente, a menos que solamente los síntomas, a menos que los síntomas sean muy intensos. Y el tratamiento es con fármacos antitiroideos. El fármaco que se usa es el metimazol. No confundir con metamizol para la fiebre. Metimazol. Con I, no con A. Se inician 10 a 20 miligramos al día durante 6 meses y después una dosis de mantenimiento una vez que se llegó al eutiroidismo de 5 a 10 miligramos. Y se está evaluando el paciente constantemente. Es el fármaco que se utiliza aquí en México para el tratamiento. El otro también muy eficaz es el propiltiuracilo, pero me parece que no hay aquí en México. Creo que nada más en los United States. Y se dan tratamiento contra las manifestaciones sistémicas, que sería el propanolol. Entonces, el tratamiento con el que se va a ir tu paciente va a ser metimazol y propanolol. Propanolol se da de 40 a 120 miligramos, va a depender de la cantidad de palpitaciones que tenga. Ya voy a acabar, 2 minutos. Se da en 3 dosis hasta que mejoran los síntomas. Y una vez que mejoran los síntomas, o sea, la taquicardia y la hiperhidrosis, voy a dejar de 10 a 20 miligramos al día, ya sean 1 o 2 dosis, dependiendo de cómo vaya mejorando. En el caso de la enfermedad de Graves, no va a tener una cura de la etiología. Ya se va a quedar así, solamente voy a controlar mi hipertiroidismo y mis síntomas sistémicos. En el caso del bocio multinodular y de los nódulos, sí van a tener cura. Puede ser con yodo radioactivo. En el caso de los nódulos, sobre todo aquellos nódulos que me dan etiología maligna o de que yo sospecho que es algo maligno, se puede dar yodo radioactivo en estos dos casos, en bocio multinodular o en nódulos autónomos, o bien recurrir a la tiroidectomía, ya sea completa o parcial, dependiendo del crecimiento del nódulo, o bien si es un bocio multinodular que es resistente al yodo radioactivo o al yodo inorgánico, se va a utilizar la tiroidectomía. Quitar la tiroides y ya no va a tener tanto problema más que estarle dando levotiroxina. Le dejamos en tormenta tiroidea. ¿Alguna duda? Tormenta tiroidea es la urgencia o complicación de un hipertiroidismo maltratado o mal controlado. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase con tormenta tiroidea. ¿Y cuántas horas son? Una, ¿verdad? Bueno, con tormenta tiroidea y con hipotiroidismo. El congénito ya no lo vamos a ver hasta después del examen. Bueno, cuídense mucho. Sale, bye.